Tema 4. Derechos reales de goce o de disfrute. Apartado 1. Caracteres comunes. Los derechos reales de goce o disfrute son usufructo, uso y habitación, servidumbres y censo y superficie y aprovechamiento por turnos. Afectan a la facultad de goce del propietario, a diferencia de los derechos de garantía y de adquisición preferente, en proporción al componente posesorio en que consistan. Tienen origen en la ley o en la voluntad del propietario. Su extinción produce la consolidación del dominio, pues el propietario recupera la facultad de goce. Usufructo. Según el artículo 467 del Código Civil, el usufructo da derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. Es un derecho que recae en cosa ajena, pero ello no implica que haya una división dominical. El propietario se vuelve nudo al desprenderse de su facultad de goce en favor de otra persona y con ello pasa a ser el titular del dominio gravado, que se liberará al extinguirse el usufructo en un plazo previsible. Acoge el Código Civil parte de la definición atribuida al jurisconsulto conocido como Paulo, que dice que usufructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia. Obsérvese que solo en parte, porque el código suma el término forma a la sustancia y los refiere al deber de conservación de la cosa para que el usufructo constituido siga vivo o no se extinga. Es innato a este derecho la conservación del objeto en el que recae, por lo que cierta doctrina considera reiteración del código al mencionar la conservación de la cosa. Sin ello no se podría realizar el uso ajeno en que consiste el usufructo. Los caracteres del usufructo son los siguientes. Temporalidad: se limita la facultad de goce a 30 años si es persona jurídica y a la vida de la persona si es persona física, porque deja al propietario en una situación expectante con un derecho a recuperar la facultad que cedió. Conservación de la cosa conforme a su naturaleza, que alcanza también a la forma, y contenido dispositivo, y es expresado en el título constitutivo. La constitución del usufructo puede ser por ley, por ejemplo del cónyuge viudo, por voluntad de los particulares, inter vivos, oneroso o gratuito, o testamentario, heredero o legatario, y prescripción usucapión, que es posesión a título de usufructuario más el plazo ordinario o extraordinario. El sujeto del usufructo es propietario con capacidad, libre disponibilidad y facultad de disposición para constituir un usufructo a favor de uno o varios usufructuarios, y en este caso estaríamos ante usufructuarios múltiples, que usufructúan a la vez o no el usufructo y que puede ser usufructo simultáneo. El artículo 521 del Código Civil exige que dichas personas estén vivas al tiempo de su constitución y no se extingue hasta la muerte de la última que sobrevive. Y el usufructo sucesivo es un problema de carácter temporal del usufructo con la designación indefinida de usufructuarios no nacidos. Aplicación analógica del artículo 781 del Código Civil, que limita las sustituciones fideicomisarias a los no nacidos que no pasen del segundo grado de parentesco con el constituyente. El objeto del usufructo son las cosas, que pueden ser muebles e inmuebles en todo o en parte, y el ganado. Los derechos son cualesquiera, salvo si son personalísimos e intransmisibles. Contenido del usufructo. Los derechos y obligaciones de carácter dispositivo serán: 1. Los que determine el título constitutivo, y 2. En su defecto deberán observarse las disposiciones contenidas en las secciones segunda de derechos y tercera de obligaciones
del título 4 en el que se regula el usufructo. La consecuencia es que se prima la autonomía de la voluntad, la cual puede sobrepasar el límite de la conservación de la cosa, impuesto a la facultad de goce y disfrute de la misma. Advertencias. Son secciones de carácter dispositivo, aunque también hay que considerar que se necesitará la sección tercera relativa a los modos de extinción del usufructo en defecto de su disposición por los constituyentes. Pese al nombre de las secciones, esto es, de los derechos de usufructuario y de las obligaciones del usufructuario, se regulan correlativamente las obligaciones y derechos del propietario y en concreto el artículo 489 del Código Civil exige en su derecho a vender sus bienes usufructuados, no alterar su forma ni sustancia, ni hacer en ellos nada que perjudique al usufructuario. Las obligaciones del usufructuario previas al entrar en el goce de los bienes son los siguientes. Formar inventario, que puede realizarse como se quiera en presencia del propietario o de su legítimo representante, y en la práctica suele hacerlo el propietario. Y por otra parte, prestar fianza, que puede ser personal o real, pero siempre suficiente. Calificativo que en caso de controversia debe decidir el juez teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y del perfil del usufructuario. Si no se presta, caben diversas acciones para el propietario, como exigir que los inmuebles se pongan a la administración judicial o que los muebles se vendan, perteneciendo su suma al usufructuario. El fin de ambas, del inventario y fianza, es describir el estado en el que se encuentra el bien para su posterior devolución al finalizar el usufructo, y si es necesario garantizar su sección tercera, de la que habla el artículo 491 del Código Civil, sino a las demás de esta normativa. Realmente dichas obligaciones no son obligatorias porque 1. Cabe la dispensa de ambas obligaciones siempre que no resulte perjuicio a nadie, y 2. Se regula también la exención de fianza de forma amplia para ciertas personas. A. El vendedor y para el donante que se hubieran reservado el usufructo de los bienes vendidos o donados, y B. Los padres usufructuarios respecto de los bienes de sus hijos y el cónyuge sobreviviente respecto de la cuota legal usufructuaria si no contrajeron los padres o el cónyuge ulterior al matrimonio. Obligación común al usufructuario y al propietario. Salva rerum substantia, en definición del jurisconsulto Paulo, lo que también atañe a la forma en la definición del código. Significa, según afirman Díez Picazo y Guión, que para la sentencia de 1969 engloba no solo la alteración de la estructura o las cualidades objetivas que configuran la cosa, sino su destino económico. En cuanto a si es obligatoria o dispositiva esta norma, a pesar de ser esencial para disfrutar de una cosa su conservación, el propio Código establece la posibilidad de constituir un usufructo de cosas consumibles y deteriorables, y además la doctrina admite el usufructo con facultad de disposición. De ahí y del estar en la propia naturaleza de las cosas que se puedan disfrutar, deducen algunos que solo la destrucción de la cosa por el usufructuario es lo que realmente quiere ponerse de relieve en el Código. Las razones es que el Código Civil no le permitiría ni al usufructuario ni al propietario hacer mejoras ni enajenar sus bienes usufructuados. Obligaciones del usufructuario. 1. Ser diligente en la conservación de las cosas, como un buen padre de familia. Si hay abuso, el propietario puede pedir la entrega, debiendo pagar anualmente el producto líquido de la cosa, reducidos gastos y premio asignado por su administración. 2. Hacer las reparaciones ordinarias. 3. Aviso de las reparaciones extraordinarias.
4. Abono de cargas y tributos. Y 5. Comunicar cualquier perturbación del derecho de propiedad. Las obligaciones especiales en usufructo de ganados, en caso de muerte de las cabezas, reemplazarlas anualmente con crías. Y en el caso de perecimiento de todo el ganado sin culpa del usufructuario, la obligación de entregar el resto de los animales o sus rendimientos al dueño. Las obligaciones del propietario son 1. Abono del coste de reparaciones extraordinarias y 2. Pago de tributos que le competan, contribuciones que durante el usufructo se impongan directamente sobre el capital. El usufructuario debe abonarle los intereses de la suma pagada. Si el usufructuario anticipare el pago, lo recibirá al fin del usufructo. Derechos del usufructuario. 1. El pleno goce de la cosa, accesiones y servidumbre y no del tesoro oculto y las minas. 2. Percepción de todos los frutos naturales, industriales y civiles con la siguiente distribución. Si están pendientes al comienzo del usufructo, los naturales o industriales son del usufructuario. Si lo están a su extinción, son del propietario. 3. Realización de mejoras útiles o de recreo. Y 4. Facultad de disposición. Puede arrendar la cosa usufructuada, enajenar su derecho del usufructo, incluso por título gratuito, pero todos los contratos se resuelven al fin del usufructo, con la excepción del arrendamiento de finca rústica, que quedará vigente durante el año agrícola. Y los derechos del propietario son 1. Enajenar su nuda propiedad, 2. Hipotecarla y 3. Hacer obras y mejoras siempre que no perjudique el derecho del usufructuario. Excepciones al salva rerum substantia. 1. El cuasi usufructo o usufructo de cosas consumibles, según el artículo 482 del Código Civil, establece que si el usufructo comprendiera cosas que no se pueden usar sin consumirlas, el usuario tiene derecho a servirse de ellas con la obligación de pagar el importe de su avalúo al terminar el usufructo, si se hubiesen dado estimadas. Cuando no se hubiesen estimado, tendrá derecho a restituirlas en igual cantidad y calidad, o pagar el precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, y es lo que se llama tantundem. 2. El usufructo de cosas deteriorables. Según el artículo 481 del Código Civil, establece que si el usufructo comprendiera cosas que sin consumirse se deteriorasen poco a poco por el uso, el usuario tiene derecho a servirse de ellas empleándolas según su destino y no está obligado a restituirlas al concluir el usufructo, sino en el estado en que se encuentran, pero con la obligación de indemnizar al propietario del deterioro que hubieran sufrido por su dolo o negligencia. Y 3. El usufructo con facultad de disposición. No está regulado, pero siempre aceptado por la doctrina y por la jurisprudencia. Cuestión eterna que la plantea, así el profesor Lasarte: ¿desnaturaliza el usufructo o estamos ante una yuxtaposición de un poder dispositivo al derecho de usufructo? Parece que esta última alternativa es la que prevalece tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Apartado 3. Extinción del usufructo. Según el artículo 513 del Código Civil, el usufructo se extingue: 1. Por muerte del usufructuario, 2. Por expirar el plazo por el que se constituyó o cumplirse la condición resolutoria consignada en el título constitutivo, 3. Por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona, esto es consolidación, 4. Por la renuncia del usufructuario, 5. Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo. Esto es cuando perece, queda fuera del comercio o desaparece de modo que se ignora su existencia o no se puede recobrar, de facto, por ejemplo, terremoto, o jurídico, por ejemplo, demolición por ley de un inmueble.
La pérdida parcial carece de efectos extintivos. 6. Por la resolución del derecho del constituyente. Expropiación. Según el artículo 519 del Código Civil, el propietario estará obligado o bien a subrogar con otra de igual valor y análogas condiciones, o bien por abonar al usufructuario el interés legal del importe de la indemnización por todo el tiempo que deba durar el usufructo. Ojo, en caso de usufructo de ganado, el perecimiento de parte del ganado sin culpa del usufructuario, continúa el usufructo en dicha parte. Y 7. Por prescripción extintiva, si no se ejercita el derecho de usufructo en 6 o 30 años, o si se deja ejercitar el derecho al propietario o a un tercero durante 3 y 10 años. El efecto de la extinción del usufructo es la entrega al propietario de la cosa usufructuada por el usufructuario o sus herederos y a través de cualquier forma de traditio, porque carece de jus fruendi, pues desde la extinción del usufructo, aunque siga poseyendo la cosa, lo hace a título de retenedor y no a título de usufructuario. Apartado 4. Uso y habitación. La naturaleza del uso y habitación es que son subtipos del usufructo y su principal carácter es que tienen carácter personalísimo. Esto es, solo son utilizables por sus titulares. Los derechos son, en el de uso, a los frutos que basten a las necesidades del usucapión y su familia, y en el de habitación a ocupar las piezas de la casa necesarias para sí, que es el habitacionista, y para las personas de su familia. Apartado 5. Servidumbres. Clasificación por su objeto, fundo o persona. Servidumbre predial. Es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. El predio dominante es el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre, y predio sirviente es el que sufre la servidumbre siendo un predio sirviente. Los caracteres de la servidumbre son los siguientes. 1. Es un derecho real limitado, pues recae sobre un fundo ajeno. Por tanto, es imposible una servidumbre en cosa propia y por ello se extingue por consolidación de las cualidades de propietario y de titular de la servidumbre. 2. Siempre hay dos fundos, pudiendo ser o no contiguos, y de los que se desprenden derechos y obligaciones para sus titulares, pues hay una relación de servicio entre ellos. Por tanto, es una relación entre inmuebles. 3. No se presume, ya que en sí misma es una limitación al derecho de propiedad. Debe probarse y se puede deducir su existencia si reporta ventaja a su titular beneficiario o para el fundo en el que se constituya. 4. Es inseparable de la finca a la que activa o pasivamente pertenecen. Las consecuencias dependen del título que ostente sobre la finca y por tanto puede ser cualquier título, de propietario, usufructuario, etc. No pueden ser inscritas sino con la finca. 5. Duración temporal prolongada porque está subordinada a la inherencia de la servidumbre al predio. 6. Indivisible hasta el punto de que aunque se divida la finca, los dueños del predio sirviente deberán de tolerarla en la parte que les corresponda. 7. Su ejercicio debe ser razonable y correcto y no abusivo. Y 8. Su fin es prestar utilidad al fundo dominante, pero no puede ser una utilidad tan general que imposibilite cualquier acto de predio sirviente. Cabe también la servidumbre temporal, esto es, cuando la utilidad se condicione o se fije en término de vencimiento. Veamos pues la servidumbre temporal. Es la que se establece en provecho de una o varias personas o de una comunidad, a quienes no pertenezca la finca gravada. Los caracteres son: no hay predio sirviente
y el Código Civil solo contempla la servidumbre de pastos, aunque hay otras reconocidas por el Tribunal Supremo, como el derecho de balcón, la de toril, el derecho de ramoneo, el derecho de palco o de butaca. Clasificación de servidumbres por el modo de constitución, por ley o voluntad. Según el artículo 536 del Código Civil, las servidumbres se establecen por ley o por la voluntad de los propietarios. Aquellas se llaman legales y estas voluntarias. 1. Legales. Entendiendo que la ley faculta para constituir la servidumbre normalmente y que es el acuerdo de los interesados o resolución administrativa o sentencia a falta de acuerdo la causa próxima que constituirá la servidumbre. Las clases de servidumbres legales son las siguientes: de paso, medianería, de luces, vistas y desagües y aguas pluviales. Veamos pues en qué consiste cada una. 1. De paso. A. En beneficio de fincas enclavadas. La causa servitutis es abrir acceso a camino público para usar de la finca y exige indemnizar al sirviente bien del perjuicio que ocasione si la vía no es permanente, por ejemplo, es un paso necesario para extracción de la cosecha, bien del valor del terreno que se ocupe los perjuicios que se causen en el predio sirviente si constituye una vía permanente que permita el uso para todas las necesidades del predio dominante. B. Entre fundos del transmitente, por haber adquirido la finca por venta, permuta o participación, pero no tiene derecho a ser indemnizado porque es permutante o copartícipe. C. Temporal por obras, aunque no es duradero el supuesto y aplicable a servidumbres urbanas, consistirá en exigir al colindante que permitiera el paso de materiales o dejara instalar andamios en su predio para la reparación o la obra de otro colindante, quien deberá indemnizar por el perjuicio que irrogue. Y D. De paso para ganados, que son las de cañada, cordel y vereda, son bienes de dominio público o vías pecuarias y se rigen por la Ley 3/1995 de vías pecuarias, que adopta la misma anchura prevista por el Código Civil, 75, 37,5 y 20 metros respectivamente. Las de abrevadero o majada se regulan por las ordenanzas y reglamentos del ramo, pero si se constituyen de forma forzosa deben de no sobrepasar el ancho de 10 metros. Las de abrevadero o saca de agua solo deben imponerse por causa de utilidad pública y han de ser indemnizadas. 2. Medianería o pared medianera. Es el conjunto de derechos y obligaciones que dimanan del disfrute de una pared, cerca, vallado, etc., por parte de los dueños de edificios o predios contiguos, separados por dichas decisiones. No es una servidumbre, aunque se regule en esta sede. En cuanto a su naturaleza, se entiende mayoritariamente que es una forma especial de comunidad llamada comunidad de utilización, que se enclavaría entre las relaciones de vecindad y se regula por el título 7 y subsidiariamente por las ordenanzas y usos locales cuando no se opongan a él o no esté prevenido en el mismo. Se presume juris tantum su existencia cuando no hay título, prueba o signos exteriores en contrario. Los derechos de los medianeros son: uso y disfrute de la pared medianera en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad. Derecho a alzar la pared medianera a sus expensas y con indemnización por los perjuicios de la obra y de mayores gastos de conservación que conlleva el alzado. Los demás medianeros pueden luego adquirir los derechos de la medianería de lo elevado o profundizado en la pared, pero pagando por ello.
La obligación principal de los medianeros es el pago de los gastos de conservación y reparación o mantenimiento de los vallados, setos vivos, zanjas, etc., salvo renuncia por el propietario de la medianería, renuncia que no es posible si la pared medianera sostiene un edificio suyo. 3. De luces y vistas. El único caso real de servidumbre es el del artículo 585, pues el dueño del predio sirviente no podrá edificar a menos de 3 metros de distancia del predio dominante, que adquirió tener vistas directas, balcones o miradores sobre la propiedad colindante. Y por último, 4. Desagüe de aguas pluviales. A. La de la vertiente de tejados, por la que el dueño que la sufra puede edificar siempre que reciba las aguas del predio dominante en su propio tejado o dándoles otra salida conforme a las ordenanzas o costumbres locales. Y B. La de desagüe de patio, enclavado entre otras casas, por la que el dueño del predio de la finca enclavada puede establecer el conducto de desagüe por el punto de los predios en que sea más fácil la salida de las aguas pluviales y perjudique menos al predio sirviente, indemnizándolo. Veamos los modos de adquisición voluntarias. Es constitución libre. Según el artículo 594 del Código Civil, todo propietario de una finca puede establecer en ella las servidumbres que tenga por conveniente y en el modo y forma que le pareciere, siempre que no contravenga a las leyes ni al orden público, pero necesita la traditio o puesta en posesión de la servidumbre a su beneficiario, esto es, al dueño del predio dominante, salvo, según la doctrina mayoritaria, en caso de servidumbre negativa. Los tipos de constitución son 1. Por título oneroso o gratuito, por ejemplo, contrato o herencia; 2. Por tiempo determinado; y 3. Por destino industrial del fundo o servidumbre industrial, siempre que se trate de utilidades de los fundos e independientemente de las personas. En cuanto a su contenido, el título y la posesión adquirida por prescripción determinan los derechos del predio dominante y las obligaciones del predio sirviente. Si el contenido de la servidumbre no está determinado, el artículo 598 del Código Civil permite aplicar las reglas del Código Civil previstas para cada tipo de servidumbre, y hay además reglas particulares sobre gastos o sobre la facultad de constituirlas si hay pluralidad de titulares de derechos reales. Modalidad: constitución de la servidumbre por signo aparente o destino del padre de familia. La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se considerará si se enajena una como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse de propiedad de las dos fincas se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualesquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel signo antes de otorgamiento de escritura pública. Los requisitos son los siguientes. 1. Existencia de signo aparente entre dos fincas. Las fincas no deben permanecer a distinto dueño porque es causa de extinción de la servidumbre, pero no de signo aparente. 2. Que el signo lo haya establecido o mantenido por el propietario que enajene la finca, y significa que no realice acto obstativo a la constitución de la servidumbre, expresar su oposición en el título de enajenación. No basta, según la jurisprudencia, mencionar que se enajena libre de cargas o haga desaparecer los signos antes del otorgamiento de la escritura. Que el signo se creara por otros poseedores del inmueble, por ejemplo el arrendatario, y lo haya mantenido el propietario.
Y por último, que el propietario actual haya ocasionado la situación fáctica de la que deriva la servidumbre. Y el tercer requisito es que la finca se divida y que una de las partes la enajene a un tercero, cambiando también la división de cosa común y cualquier título de enajenación que procure la división de la cosa matriz. Por ejemplo, dación, sucesión, hereditaria, venta, etc. Servidumbres aparentes y no aparentes. El artículo 532 del Código Civil establece que según que se anuncien o estén continuamente a la vista o signos exteriores como una acequia, camino o ventanas, o no presenten indicio alguno exterior de su existencia, su utilidad es para usucapir o considerarse tercero hipotecario. Positivas y negativas. Según el artículo 533, se llama positiva la servidumbre que impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar de hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo. Por ejemplo, la de paso, instalación de tubos de extracción de humos o gases o la construcción de balcones o voladizos que ocupen terreno ajeno, la apertura de huecos abiertos en pared medianera, etc. Y negativa es la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que sería lícito sin la servidumbre, por ejemplo, la apertura de hueco en pared propia del predio dominante. Y por otra parte tenemos las continuas y discontinuas. Según el artículo 533, dependiendo de si su uso es o puede ser incesante, sin la intervención de ningún hecho del hombre, por ejemplo, la de acueducto de gas o agua, o se usan a intervalos más o menos largos y dependen de actos del hombre, por ejemplo, la de pastos o leñas, paso y abrevadero. Los modos de adquisición de estas servidumbres pueden ser por título o por prescripción y por escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente o por una sentencia firme. Veamos cada uno con más detalle. A. Por título son las continuas no aparentes y las discontinuas sean o no aparentes. B. Por título o por prescripción. Las continuas y aparentes, por ejemplo, de acueducto, luces y vistas, pero no la de paso porque es discontinua. Se adquieren por possessio ad usucapionem de 20 años y no hace falta buena fe ni justo título. El plazo, que es causa también de extinción de la servidumbre, se computa de la siguiente manera. En las positivas, desde el día en que se empezó a ejercer. En las discontinuas, desde el día en el que dejaron de usarse. Y en las continuas, desde el día en que haya tenido lugar un acto contrario a ellas. Y C. Por escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente o por una sentencia firme. Según el artículo 540, la falta del título constitutivo de las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción únicamente se puede suplir por la escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente o por una sentencia firme. En cuanto a los sujetos de las servidumbres, están en relación en una servidumbre los propietarios de los fundos, dominante y sirviente. Puede imponer una servidumbre cualquier propietario sobre su finca. Si ya hay constituido un usufructo en dicha finca, no necesita el propietario el consentimiento del usufructuario. Si estamos ante una enfiteusis cuyo dominio útil y directo pertenecen a personas distintas, necesitan el consentimiento de ambos. Y si el fundo está en indiviso, perteneciendo a varios propietarios, se necesita el consentimiento de todos los copropietarios. Y respecto de los modos de adquisición de la servidumbre son las siguientes. 1. Consolidación o reunión de la propiedad del predio dominante y del predio sirviente en una misma persona. 2. No uso durante 20 años.
3. Pérdida de la cosa. Significa que el predio esté en tal estado que no permita el uso de la servidumbre, pero cabe revivirla si el estado del predio lo permite, aunque no se haya cumplido el plazo de prescripción. 4. Vencimiento del término o cumplimiento de la condición al que estuviera sujeta. 5. Renuncia expresa o tácita. Se exige actos concluyentes por el dueño del predio dominante, por ejemplo, sobre renuncia de medianería. Y 6. Convenio extintivo. El precepto habla de redención convenida entre el dueño del predio dominante y el deserviente. Apartado 6. Censos. Se constituye el censo cuando se sujetan algunos bienes inmuebles al pago de un canon o rédito anual en retribución de un capital que se recibe en dinero o del dominio pleno o menos pleno que se transmite de los mismos bienes. Los caracteres son: perpetuidad de la cesión del dinero o de la cosa inmueble, salvo redención por el censatario, e indivisibilidad de la finca, salvo consentimiento expreso del censualista. Las clases de censos son consignativo, reservativo y enfitéutico. Veamos con más detalle en qué consiste cada cosa. Consignativo. Según el artículo 1606, cuando el censatario impone sobre un inmueble de su propiedad el gravamen del canon o pensión que se obliga a pagar al censualista por el capital que de éste recibe en dinero. La relación es la siguiente: el censatario es el propietario que paga el canon al censualista por el préstamo que éste le dio. Reservativo. Según el artículo 1607, cuando una persona cede a otra el pleno dominio de un inmueble, reservándose el derecho a percibir sobre el mismo inmueble una pensión anual que debe pagar al censatario. La relación es la siguiente: el censatario es el nuevo propietario que paga el canon al censualista, quien cedió su titularidad a cambio de una pensión anual. Y enfitéutico, según el artículo 1605, cuando una persona cede a otra el dominio útil de una finca, reservándose el directo y el derecho a percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio. La relación es la siguiente: el enfiteuta es el titular del dominio útil y el censualista es el titular del dominio directo. Los derechos del enfiteuta son los siguientes. 1. Hacer suyos los productos de la finca y sus acciones y los mismos derechos que el propietario en los tesoros y minas que se descubran en la finca. 2. Disponer del predio y sus accesiones por acto inter vivos, esto es, permutar o donar libremente la finca, así como mortis causa, dejando a salvo el derecho del dueño directo. Y 3. El enfiteuta podrá donar o permutar libremente la finca poniéndolo en conocimiento del dueño directo. Y por otra parte, los derechos del censualista son: 1. Cobro del laundemio o cantidad o porcentaje fijado expresamente en el contrato de enfiteusis y de forma sucesiva en cada transmisión onerosa de la finca. Si no está determinada la cantidad, será del 2% del precio de enajenación. Y 2. Derecho de comiso o facultad de reclamar la devolución de la finca ante el impago y el incumplimiento de las obligaciones por el enfiteuta del pago durante 3 años consecutivos, exigiéndose el requerimiento de pago previo o de la condición estipulada, o por deteriorar gravemente la finca. Apartado 7. Superficie. La superficie es un derecho real que tiene una persona para edificar o plantar en suelo ajeno, pudiendo disfrutar lo edificado o plantado durante un plazo de tiempo a cambio de un canon o precio.
Según el artículo 16 del reglamento hipotecario, el derecho de elevar una o más plantas sobre un edificio o el de realizar construcciones bajo su suelo, haciendo suyas las edificaciones resultantes, que sin constituir derecho de superficie se reserve al propietario en caso de enajenación de todo o parte de la finca o transmita a un tercero. Será inscribible conforme a las normas del apartado tercero del artículo 8 de la ley y sus concordantes. En la inscripción se hará constar a. Las cuotas que hayan de corresponder a las nuevas plantas en los elementos y gastos comunes o las normas para su establecimiento, y b. Las normas de régimen de comunidad, si se señalaren, para el caso de hacer la construcción. Los caracteres de la superficie son los siguientes. Carácter real de goce es edificar o plantar y disfrutar de lo edificado o plantado en suelo ajeno. Su objeto es la generación de riqueza por parte del superficiario. Carácter temporal, porque el derecho a la propiedad superficiaria convive con la propiedad del suelo y el plazo máximo es de 75 años en los derechos concedidos por los ayuntamientos y demás personas públicas y de 99 años en el convenio entre particulares, de forma que una vez expirado, lo edificado revierte al propietario del suelo. Caben prórrogas antes de su vencimiento y pactar que el superficiario conserve la edificación con ciertas condiciones. Carácter constitutivo, pues se constituye de forma onerosa o gratuita, no se constituye sin escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad. Puede constituirse como derechos reales de vuelo y subsuelo cuando se faculta al superficiario construir edificios en la rasante y en el vuelo y subsuelo de una finca ajena. Y por último, apartado 8, aprovechamiento por turno. El aprovechamiento por turno es aquel de duración superior a un año, en virtud del cual un consumidor adquiere a título oneroso el derecho a utilizar uno o varios alojamientos para pernoctar más de un periodo de ocupación que no podrá ser inferior a 7 días seguidos. En cuanto al periodo máximo de duración, no excederá de 50 años a contar desde la inscripción del mismo o desde la inscripción de la terminación de la obra, cuando el régimen se haya constituido sobre un inmueble en construcción. La reunión de un derecho real de aprovechamiento y la propiedad o una cuota de ella en una misma persona no implica extinción del derecho real limitado que subsistirá durante toda la vida del régimen.